Bienvenidos a un nuevo resumen mensual de recomendaciones de inversión BDI agosto 2025. ¿Dónde invertir en estos meses previos a las elecciones? Vamos a ver un análisis de la situación actual, recomendaciones de inversión en pesos, en dólares, de corto plazo, de largo plazo. Vamos a ir analizando todas las variables y dónde vemos valor para los diferentes perfiles. Vamos a empezar viendo un poco tema inflación. Este es un informe de SBS, vamos a ir analizando diferentes informes y vamos a ir compartiendo información de algunas empresas, páginas web donde hay mucha info. Empecemos con este informe de SBS donde vemos acá un poco, ¿no? Volatilidad, tipo de cambio y volatilidad y tasas de interés e inflación. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Siempre decimos, en periodos de alta volatilidad e incertidumbre, para que la gente no se vaya corriendo al dólar, tenés que generar tasas reales positivas. Entonces acá vemos las tasas cortas en pesos y la volatilidad que tuvieron, principalmente las cauciones, y la inflación, acá en negro, acá abajo. Todas las tasas de interés están por encima de la inflación, es decir, que tenemos tasas reales positivas, lo cual es bueno. Pero con el tema del desarme de las LELIQs y las LEFI estas últimas semanas, ahora ya no tenemos una tasa de referencia, no hay una tasa mínima, sino que la tasa ahora es endógena, fija el mercado y va a haber volatilidad. Como hay volatilidad en el tipo de cambio, por una cuestión de oferta y demanda, en las tasas va a pasar lo mismo. Antes había una tasa fija de referencia que la fijaba el Banco Central y ese era el piso. De ahí para arriba están todos los diferentes intereses. Hoy va a depender de la cantidad ofrecida y demandada de pesos de cortísimo plazo, que hace que la tasa de cauciones de corto plazo cambie muchísimo. Acá lo vamos a ver. Pero lo que sí vemos es que hay mucha volatilidad y en el tipo de cambio lo mismo. Entonces acá sí vemos la volatilidad anualizada de las últimas ruedas. Es terrible la volatilidad que estamos viendo, pero es normal. Siempre decimos que Argentina en un año electoral la volatilidad del tipo de cambio es un 300% mayor que un año que no hay elecciones. Entonces, todo esto que estamos viendo es parte de la misma volatilidad de un año electoral en Argentina. Entendiendo eso, bueno, en este informe también está bueno que acá ve lo que es el pass-through y el REM. Esta semana salieron publicadas los datos del REM, relevamiento de expectativas monetarias, que hacen las consultoras más importantes, donde van haciendo proyecciones de inflación. Y lo que se ve que esta suba que hubo del dólar, el pass-through que hubo, fue muy bajo, según las expectativas del REM, están dando de que la inflación va a seguir siendo baja, cercana al 2%, a pesar de que subió bastante el dólar este último mes. Entonces, la noticia positiva de este es que en principio no habría un efecto que se traslade a precios instantáneo, que ese es el mayor miedo, ¿no? Hablábamos en el programa de Ahora Play el viernes explicando este trilema que hay entre inflación, tasa de interés y dólar, y no podés controlar todo porque si vos querés mantener el dólar tenés que subir la tasa de interés en pesos para que sea atractivo quedarse en pesos, porque si a mí me das bajan las tasas como bajaron y de repente cuando hubo este desarme de las letras, de las LEFI, de repente las tasas de las cauciones fueron al 18% y arrastró para abajo todos los rendimientos en pesos. Obviamente, si a mí me das 18%, ¿para qué me voy a quedar en pesos? Me voy a dólar. Subió el dólar, subieron las tasas para que sea atractivo ahora el dólar, bajaron los bonos en realidad. El desprecio de los bonos, suben las tasas de interés. Ahora vamos a ver un poco acá las curvas de tasas. Entonces, ¿qué es lo que vemos con todo esto? Ese trilema que decíamos es que si a vos te sube la tasa de interés para tratar de que sea más atractivo las inversiones en pesos y la gente no vaya al dólar, la contracara de eso es que tasas de interés altas frenan la actividad económica. Y estamos en un momento de pasar de un plan de estabilización a un plan de crecimiento. Sí o sí, también necesitamos que haya crédito y que las tasas bajen. Hoy las tasas son carísimas, los bancos te asesinan. Hoy me llegó justo del Banco Galicia, eh, después lo teníamos separado para después mostrarlo en alguna historia o algo. Ellos te dan el 22% de TNA si dejas la plata en un money market, pero como beneficio por ser cliente hace tantos años de Galicia, me daban un préstamo con una TNA del 77%, me la bajaban del 108 al 77 y me quedaba un costo financiero total del 170% anual. Ellos me cobran el 170 anual, pero si yo le doy la plata me dan el 20%. O sea, no condice, no es una locura, una locura. Todo esto tiene que acomodarse. Bueno, entonces, sin irnos más lejos, ahora vamos a entrar a ver un poco cómo están las curvas de pesos, carry trade. Estábamos viendo el tema de inflación, que la inflación minorista en Cava está dando un poco menos,
quiero mostrar también, a ver acá, la inflación de Cava que salió esta semana. Lo bueno de ese dato es que la inflación núcleo bajó un poquitito más. Entonces ahí es donde vemos que la núcleo de Cava dio 1.9 y la general de Cava dio 2.5. Entonces ahí es donde vemos de que lo importante es la inflación núcleo, la que no tiene en cuenta todos los factores estacionales y es donde se mira, ¿no? Se mira mucho eso porque no tenemos lo que son precios regulados ni estacionales. Esa es la inflación núcleo, que es la más real porque no tenés ningún arrastre estadístico ni ningún problema de algo que esté desestacionalizado o gastos que influyen, aumentos que influyen en ese mismo mes. Y acá este es un informe de portfolio personal donde ellos estiman que va a estar dando el 2,2% la inflación para julio. Nosotros creemos que por ahí un poquitito menos, va a estar dando cerca del 1.9 o 2. Esta semana se va a dar a conocer. Y sí, la inflación de agosto va a dar un poquitito más alta. Nosotros sí vemos que va a haber un poco más de pass-through, pero recién ese dato se va a conocer después de septiembre. Ya van a estar las elecciones, va a ser otra historia. Creemos que la volatilidad va a ser hasta las elecciones en provincia de Buenos Aires y eso va a marcar un rumbo de lo que pueden ser los resultados a nivel nacional. Quedan todavía 4 semanas de muchísima volatilidad, ahora vamos a ir viendo diferentes alternativas para ir viendo qué quiere hacer cada uno en estos pocas semanas que quedan antes de un momento bisagra como son estas elecciones. Vamos a ver un poco, bueno, acá en el canal de Telegram de BDB hemos estado enviando bastante info de las tasas, de cómo están las tasas del dólar, break-even. Creo que acá tenía un grafiquito también que estaba muy bueno de esto, que quería mostrar. Ahora después vamos a ver lo de... bueno, este. Vamos acá que están las expectativas de inflación. ¿Por qué voy a mostrar esto? Porque ahora vamos a hablar de carry trade. Y el carry trade tenemos que ver qué pasa con el dólar, qué pasa con la inflación, qué pasa con las tasas. Y en base a eso tomar decisiones. Hablábamos del REM que salió publicado. Y eso está bueno verlo. Fíjense acá, el REM ahora está por abajo de la break-even. ¿Qué es esto? La inflación break-even es cuando es la inflación del mercado. Si yo igualo un bono en pesos a tasa fija por un bono a tasa SER, yo saco por diferencia la inflación a ese periodo. Entonces, hoy podemos igualar un bono, un TX25, un TZX25, TX26, a diferentes vencimientos que ajustan por SER con las LECAPs y BONCAPs, que son a tasa fija. Y la diferencia saco la inflación implícita que el mercado ve en los precios y se compara con el REM. ¿Qué estaba pasando antes? El REM daba las expectativas de inflación muy por encima de las del mercado. Y ahora, fíjense que el REM da la inflación por abajo del mercado. ¿Y cuál es la lectura de todo esto? Que el mercado se anticipa, se adelanta, es irracional y a veces también tiene estos exabruptos donde, tanto para arriba como para abajo, peca de optimista o de pesimista. Lo que pasaba antes es que la REM era más alta que la break-even es la del mercado. ¿Y por qué era eso? Porque el mercado es como que se emociona, se engolosina, y el mercado es el conjunto de todos los agentes económicos que operan, que el promedio de todas esas operaciones que hacen reflejan sus intenciones. Obviamente hay market makers que mueven un poquitito más y no pesan lo mismo que los inversores minoristas, pero en el globo es eso. Entonces lo que estaba pasando es que la break-even era por encima de que la REM, y ahora es al revés. Perdón, que la break-even estaba por abajo y la REM daba más alta. ¿Qué es lo que significaba? Entonces es eso. Ahora el mercado está demasiado pesimista y antes estaba demasiado optimista. Por eso estaba al revés. Y eso es lo que vemos, que es esa parte de que el mercado a veces es irracional porque es demasiado optimista, demasiado pesimista y se adelanta demasiado. Entonces no es una línea de 45 grados donde es la racionalidad es un grado de riesgo, un punto más de riesgo, es un punto más de rendimiento, sino que ese conjunto de decisiones económicas, que somos todos los agentes económicos, a veces hace tomar decisiones que van más allá o menos de lo racional. Y en definitiva, eso es lo que veíamos que el mercado ahora está pecando de optimista, de pesimista, porque está diciendo que, ojo, que el REM, las consultoras, que estas, en realidad el top 10 de las REM, que son, ¿por qué top 10? Porque son las que más veces aciertan los datos económicos, por eso ese dato es el que se va quedando. Hoy da que la inflación para los próximos meses va a ser 1.8, 1.7 hasta 1.5. Y en este periodo, que es el periodo de lo que queda del 2025, es que el mercado acá o está priceando mal
y es una oportunidad, o está pecando de ser demasiado pesimista. Como antes fue demasiado optimista y bajaron y las tasas, los rendimientos de los activos eran tan bajos, porque ya se descontaba que la inflación va a bajar más rápido y al final no se bajó tan rápido y ahora subió un poquitito el dólar y se fue para el otro lado del mercado, pasa a ser pesimista. Bueno, un poco es eso, el tema de cómo se mueven, el tema de los datos de inflación y ahora vamos a ver esto, cómo juega para los SER y para el carry trade, ¿no? Bueno, esto después lo vemos cuando vemos acciones. También hay que ver el tema cuando hablamos de este trilema que teníamos, el gran problema entre qué hacemos con las tasas, qué hacemos con la inflación, qué hacemos con el dólar. También tenemos la bola de vencimientos, ¿no? Si podemos poner un cuarto red flag, es la deuda en pesos, que en agosto es 35 billones de pesos. 35 billones vencen en agosto. Y estas son las fechas que tiene que ir renovando el gobierno, que se va licitando y se va haciendo ese rollover. El mes pasado, que eran 11 o 14 billones, se renovó el 70% nada más, poco. Siempre es bueno que se renueva hasta el 100% y si se puede un poco más. Y los plazos, casi el 75% de la renovación del mes pasado fue a menos de 30 días. Entonces, ¿qué pasó? Se juntó de vuelta todo ahora en agosto. Y en agosto tenemos una bola gigante. Si acá sumamos 1, 2, 3 semanas de agosto, tenemos casi 35 billones de pesos. Y esto hay que tener mucho cuidado esta semana, porque este dato va a ser clave. 18 de agosto, 25 es muy poco, y 29 se va a renovar. Muy probable que esto que se renueve estos 22 no tengamos un rollover del 100%. Y por ahí 10 van a pasar a 15 días. Y acá se va a seguir sumando y se puede ir armando una bola de nieve si es que no se vuelven a estirar los plazos de vencimiento de los rollover de la deuda. El mercado le está empezando a dar la espalda y empieza a decir, che, tanto tiempo no me quiero quedar en pesos, entonces yo renuevo, pero a no más de 30 días. Y eso es lo que está pasando. Fíjense, el vencimiento corto hasta octubre vence un montón, que va a haber que renovarlo y de aquí a lo que pase a las elecciones va a depender las tasas. El mercado está diciendo, bueno, yo te renuevo esto, pero la tasa que me tenés que pagar es mucho más alta que la anterior. Y eso es lo que está pasando, que las tasas en pesos están tan altas. Ahora vamos a ver las tasas y por qué están tan altas, ¿no? Porque acá tenés una deuda que se te está juntando y cada vez es más difícil de pagar. Entonces el riesgo cada vez es mayor y las tasas suben porque hay más riesgo. No es que sube porque a mí se me ocurrió pedir más. Si yo pido más es porque hay más riesgo. Y eso es esto que está acá, esta bola de deuda en pesos importante que se está juntando y fíjense, antes de octubre vence casi todo. Después hay en diciembre otra bolita grande que son los que ajustan por ser. Acá está por el tipo de deuda. Acá en diciembre hay muchísimo que se vence acá el TX25 y el TZX25, donde es casi todo estos 19 billones de pesos. Guarda porque no se está renovando esto, hay que estar atento a estas renovaciones, pero el desarme de las LEFI, suba del dólar, este rollover que no se está dando, son todas red flags que tenemos que tener cuidado. Y si las tasas son altas, es porque el riesgo es alto. Ahora vamos a pasar a hablar de obligaciones negociables y vamos a ver un poco qué pasó ahora con Petrolera Concagua, vamos a hablar de ese canje, pero entender siempre eso. Y lo vemos siempre en las ON cuando nos llegan clientes con ONs que nosotros no recomendamos, como esta de Petrolera Concagua, y que compraron porque tenían una TIR alta. Hay un video que, si podemos, lo linkeamos, que es el de el error más común de comprar una ON o un instrumento por TIR y no por análisis del prospecto, de la calidad crediticia, del flujo de fondos, la calidad del emisor. Eso es lo que hay que analizar. Y la TIR también, obviamente, que esté dentro del rango de la curva normal. Si está muy encima, es porque es muy riesgoso. Y ahora está pasando eso con la curva en pesos. Vamos de vuelta, esto es en el canal de Telegram de BDI, que es de clientes, no lo van a encontrar nunca, no quieran ir. Esto es un poco, estuvimos enviando un montón de info esta semana. Perdón, el viernes mandé un audio creo que de 18 minutos explicando un poco la situación macro. Lo hacemos muy seguido, los que no nos conocen. Nosotros asesoramos cuentas en Balance, Bull Market, Invertir Online e InView. En la descripción del video encuentran bien cómo trabajamos. Y en el canal de Telegram es donde vamos enviando un montón de información. Vamos también enviando recomendaciones. Ahora vamos a ver un poco cómo están las últimas recomendaciones que enviamos. Pero bueno, vamos a ver un poco un repaso de algunas cosas que enviamos por Telegram. Esto fue al cierre. Enviamos los bonos que ajustan por ser. Tiene una TIR arriba del 20%, la parte corta, lo que veíamos de esa curva invertida que veíamos acá, de la curva tasa fija. La de la SER también está igual de invertida. ¿Por qué? Porque hay mucho riesgo de corto plazo. ¿Por qué? Porque hay una bola de deuda en pesos de corto plazo que está costando renovarse.
miremos las tasas cortas. Estas son las tasas en pesos a tasa fija. Las LECAPs, 15 de agosto, 29 de agosto. La TIR es altísima. Está bien que acá, bueno, quedan una semana para el vencimiento. Pero si vamos a la TEM, la tasa efectiva mensual es 4%, arriba del 4%. Por ejemplo, yo, ¿para qué voy a hacer un plazo fijo a agosto, casi un mes, si a mí me da el 4,2%? O sea, una TIR del 63, una TNA del 50, comprar una LECAP del 12 de agosto, 12 de septiembre. ¿Para qué voy a hacer un plazo fijo? Inmovilizar la plata. Esto tengo liquidez y me rinde el doble. No, el doble, pero casi el doble. Entonces, me vuelvo loco cuando empiezan con el plazo fijo. Y me acuerdo un video que hice hace poco explicando las cauciones de plazo fijo y salieron a decirme que el plazo fijo te daba un puntito más. Bueno, un puntito más, pero te quedaste empernado en pesos cuando el dólar subió. Y esto te permite flexibilidad. Yo puedo disponer en 24 horas o en contado inmediato y salir de las letras. Entonces, de vuelta, defensores y fanáticos del plazo fijo, hay momentos donde conviene el plazo fijo, en este momento no conviene. No conviene hacer un plazo fijo. Si conocen a alguien que está haciendo plazo fijo, díganle, miren este video, no hagan más cagadas, cuiden la plata que cuesta un montón generarla. Volvemos, letras, ¿por qué la curva está invertida? Ya hablamos, ¿no? Está invertida porque hay un riesgo, porque hay ese riesgo, lo que hay que pagar es mucho y a su vez hay inestabilidad política. Tasas en pesos de corto plazo, fíjense, las TEM están todas arriba del 3%, pero la curva está invertida. Ahora vamos a ver y compararla con la de SER, la SER lo mismo. Y acá está bueno explicar esto de la SER. La TIR es el 22%, pero un bono SER, ¿cómo paga? Paga inflación más un plus. Ese plus es la TIR. En realidad, este que vence en diciembre del 2025 te va a pagar la inflación que haya cada mes más un 23% anual. Que si lo llevamos a mensual, es un 1,8 mensual. Entonces, por ejemplo, vayámonos al TZX M6 que vence vence en mayo del 2026. Me va a pagar todos los meses inflación más el 1,5%. Por ejemplo, la inflación ahora es el 2%, a mí me va a pagar el 3,5%. Es un montón, un montonazo, sí. Si la inflación baja, te va a pagar menos. A diferencia que un bono a tasa fija, si yo me quiero ir a mayo del año que viene, bueno, acá me puedo ir a junio, me va a pagar a tasa fija el 3,2. Entonces acá hay que analizar, si yo creo que la inflación va a bajar, me conviene resignar un puchito por ir seguro a 3,2 de TEM, de tasa efectiva mensual. Que del otro lado, me voy a mayo en 1 SER y tengo 1,5. Si la inflación baja al 1,5, y a mí me da 3%. Y del otro lado, si yo me quedé en el TJ, tengo 3,2% asegurado fijo. Por eso, primer paso, si uno quiere hacer carry trade, definir, si yo creo que la inflación se va a mantener alta, bueno, alta que es un 2%, y bueno, si vos pensás que la inflación va a ser el 2%, quédate en un SER. Y también esto es importante, si vos crees que el dólar va a subir mucho y querés más cobertura, porque el problema de que cuando estás en pesos a tasa fija, está bien, si sube la inflación, perdiste. Vos cobraste la tasa, vamos a este ejemplo, de vuelta, al T30J6, yo voy a cobrar todos los meses 3,2%. La inflación fue el 5%, perdí. El dólar subió más del 3,2%, perdí. ¿Qué tiene de cobertura un SER? Está bien, rinde un poquitito menos, si baja la inflación un poco menos, pero vamos a un escenario negativo. Si sube la inflación, obviamente ganas más. Pero si sube el dólar, la protección que tiene es que el famoso pass-through, el pass-through es cada vez que sube el dólar, se traslada a precios. Si se traslada a precios con un rezago estadístico de 2 meses, a vos te va a subir acá. Entonces, en el peor de los casos, vas a perder muchísimo menos con un SER que con uno que es tasa fija. Y a estas TIR es muy difícil que pierdas, inclusive si sube el dólar, porque tenés hasta un margen de un 20% que te suba el dólar más que los pesos, y vos vas a seguir ganando, porque tenés una TIR positiva en 22%. ¿Se entendió esto? Bueno, esto para entender un poco, si uno quiere hacer carry, dónde pararse, porque van a ver el gráfico típico con las LECAPs y BONCAPs. En azul, las bandas de flotación. Yo acá de vuelta molestando, me voy a achicar un poquitito. En azul, las bandas de flotación. Y acá en amarillo, verde, lo que sería a cuánto va a estar el dólar si yo compro una LECAP o BONCAP y la mantengo al vencimiento. Entonces, el famoso carry seguro, que no es seguro, es cuando está por encima de las bandas. ¿Por qué? Porque yo compré, por ejemplo, al 30 de enero del 2026. Compré este BONCAP. El 30 de enero terminé, si me la quedo hasta el vencimiento, voy a estar por encima del peor escenario. ¿Y cuál es el peor escenario? Que el dólar suba y llegue a la banda superior y el Banco Central salga a vender dólares para contenerlo y se va a mantener en la banda superior.
Entonces, yo compré todos estos tipos de activos que estoy por acá arriba, tengo una ganancia en dólares asegurada. Ahora, ¿es seguro? No. Por todos lados vemos escuchando un montón de burros que te dicen carry seguro, las pelotas seguro. Nada es seguro y menos en Argentina. Carry trade es una estrategia de riesgo para perfiles arriesgados. El que lo entiende y lo sabe usar, buenísimo, puede ganar muchísima plata. Pero el que no lo entiende puede perder muchísima plata también. Y no es seguro. ¿Por qué no es seguro? Porque ¿quién te asegura que las bandas de flotación van a seguir después de las elecciones? Off the record, hay una versión que anda diciendo de que si le va muy bien en las elecciones, el FMI, si va a tener apoyo político con unas buenas elecciones, el FMI va a decir de que empecemos a flexibilizar un poquitito más las bandas y quizás sacarlas, que el dólar empiece a flotar, quitar restricciones para tratar de salir del cepo. El FMI quiere que Argentina salga del cepo para empresas, que el cepo existe para empresas, por eso no vienen inversiones, y eso, de repente, si después de octubre sacan el cepo, y el dólar puede estar acá, o puede estar acá, o puede estar acá. Ya conocemos la historia. Va a tener que flotar y encontrar su equilibrio. Y ahí esa pregunta que decimos, ¿el dólar está caro? ¿El dólar está barato? Nadie sabe. Y esto nos cansamos de ver a el gurú del dólar, pobre, Salvador Di Stéfano, la pegó una cuando dijo que el dólar iba a bajar y después ahora lo están matando. Pero bueno, un poco hay irresponsabilidad de parte de él de hablar y dar un pronóstico del dólar cuando nadie sabe cuánto va a estar el dólar mañana, la semana que viene, ni el mes que viene. Nadie, ni el economista más cercano al gobierno, ni siquiera el mismo gobierno, porque en Argentina hay incertidumbre día a día de lo que pueda pasar y a nivel mundial. Entonces, de vuelta, guarda con esos chantas que te dicen el precio del dólar va a estar tanto, tanto, tanto. Analicemos la situación, los escenarios. Guarda con los chantas que te dicen hacer carry que es seguro porque no es seguro. No es seguro. ¿Se puede hacer? Sí, es recomendable. Para perfiles arriesgados, sí. ¿Cuánto? Y bueno, un 10-20% de tu cartera. Después fíjate, pero nosotros no recomendamos más de un 20% hacer carry. Estuvimos diciendo, esperen, 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 con un dólar arriba de 1.300, sí empezar a desarmar posiciones porque ya estamos más cerca de la banda superior. Y ahí, ¿qué es lo que está diciendo el mercado? Que después de las elecciones, todos los instrumentos en pesos a tasa fija, LECAPS y BONCAPS, terminan venciendo por encima. ¿Y cómo se lee esto? Tenés dos lecturas. Lo que hablábamos al principio, el riesgo es alto, entonces yo te voy a pedir un rendimiento tan alto que genere un carry seguro. Si se acomoda la nave y se paga todo y las expectativas bajan, voy a tener un carry trade positivo. Pero también está lo que hablábamos recién, de que puede pasar, de que después de las elecciones, que también lo vuelvo a decirlo, ya se está hablando en el equipo económico, por más que off the record ellos no te van a decir que no, se está hablando de esta posibilidad que si le va bien en las elecciones, a partir de octubre, empezar a liberar las bandas de flotación para que el dólar esté libre y no quemar reservas cuando toquemos este punto. Porque de vuelta acá, si el dólar, que está muy cerca de la banda superior, llega acá, esto significa quemar reservas. Es preferible que el dólar suba y rompa esto y no haya tantas bandas de flotación, o ponerlas un poco más amplias para no quemar reservas en un escenario negativo. Entonces, guarda, porque este esquema de banda de flotación es flexible, puede cambiar un día para el otro. Y el que fue a hacer carry largo quedó enganchado. Sería pegarse un tiro en el pie hacer algo así de un día para el otro, pero a este gobierno le gusta hacer cosas de un día para el otro. Recordemos el índice de inflación de marzo, que se publicó en abril, el día de mi cumpleaños, 11 de abril, estaba de vacaciones en Brasil, y me entero que la inflación 3,7 o 3,8%, una locura, y a la media hora quitaron el cepo. ¡Wow! Bueno, hay que también entender todo, ¿no? La noticia esa de que había saltado fuerte la inflación, la taparon con una quita parcial del cepo, funcionó. ¿Quién te dice que de repente estemos cerca o tocando la banda superior y de un día para el otro reacomodan las bandas o quitan las bandas para no quemar reservas? Puede pasar. Sería lo lógico si se encamina todo lo macro, ir a un esquema que las bandas se vayan agrandando, o que el crawling peg, este es otro escenario que también se habla, que a partir de octubre el crawling peg no sea el 1%. El crawling peg es lo que, fíjense que las bandas se van ampliando, la superior y la inferior, que a partir de octubre el crawling va a ser el 2, 2,5%. Y ahí, claro, este carry ya no es seguro. Entonces de vuelta guarda porque la estrategia de carry trade es arriesgada. Entonces ya aplicamos 800 veces, esto está en el canal de Telegram, los que están ahí pueden verlo. Bueno, esto está parte de las cosas que subimos. Esta es una calculadora de carry trade donde vamos viendo dos escenarios. El escenario worst, que sería con el tipo de cambio final, que es la banda superior, como vemos acá. El tipo de cambio final va a ir siendo la banda superior. Este es el escenario 1. Y el escenario 2, que es
a 3/4 partes. Antes lo poníamos como que esté en la banda, en la media de la banda de flotación, y ahora es a las 3/4 partes. Entonces, el escenario 1, me voy a correr porque de vuelta estoy molestando. Acá. El escenario 1, tengo carry seguro a partir de noviembre, o sea, octubre. Lo que hablábamos en el grafiquito, acá se ve que estoy ahí. Pero si yo creo y soy optimista y se va a acomodar y se mantiene la banda de flotación y el dólar va a estar a 3/4 partes del esquema, bueno, yo voy a tener rendimientos muy altos en dólares. Fíjense, arriba del 20% con vencimientos a prácticamente un año o menos. Un 20% anual en dólares, que en realidad esto sería 8 meses, sería casi un 30% anual anualizado en dólares. Es muchísimo para algo seguro, pero de vuelta, no es seguro. Así que bueno, esto es un poco lo del carry, cómo están las tasas. Otra cosa que comentamos en el canal de Telegram, esta buena de Central Puerto. Nosotros en el canal de Telegram tenemos un sistemita hecho con Python y con inteligencia artificial que está conectado al mercado y automáticamente cuando encontramos oportunidades que duran poco, nuestro sistema salta en alarma y lo tiramos en el canal de Telegram. Esto fue una buena de Central Puerto que dimos señal de compra, tenía una TIR de 9.6%, es una buena que generalmente tiene una TIR del 4 o 5%, y más cercana al vencimiento, como es ley, es una forma para dolarizarse y los que están en el cepo no pueden, y es ley argentina, muchos van a querer comprar esta ON para dolarizarse. Por ejemplo, yo soy una empresa que no puedo comprar dólar MEP y necesito o quiero dolarizarme antes de octubre, y bueno, yo por ahí en una semana antes o 2 semanas antes compro esta ON y me dolarizo saltando las restricciones. Eso va a hacer de que lo que estábamos viendo en todas las ON, que son ley local, que pueden comprar los encepados, o sea, las empresas, terminan teniendo TIR negativa. Pues, ¿cómo puede ser que tengan TIR negativa? Y bueno, por las restricciones. Entonces, le entramos y compramos con una TIR de 9.6. El que la quiere tener hasta el vencimiento, porque siempre nos piden de corto plazo en dólares, ¿qué puedo hacer? Bueno, esto, que descontando comisiones nos quedaba una TIR del 8,2%. Y a su vez, puede ser que tengamos una oportunidad de, una semana antes del vencimiento, salir con TIR negativa. Y ahí vamos a hablar de quizá rendimientos en dólares del 15-18% en dólares. ¿Por qué? Porque se la vamos a vender a un encepado que está dispuesto a pagar sobre la par mucho más para dolarizarse y saltar las restricciones. O sea que si al 17 de octubre no quitaron el cepo, todos los que compramos esta ON, que hicimos un negocio, vamos a ganar muchísimo, quizá un 18 o 20% en dólares en 3 meses. Recién hablábamos de toda la locura del carry trade para ganar un 20% en un año con un riesgo altísimo, y miren qué fácil es con nuestro sistema de alerta que vamos tirando constantemente. Todo esto está en el canal de Telegram de BDI, que es privado, no lo busquen los que no nos conocen porque no van a poder entrar al canal de Telegram, es para clientes o miembros de la comunidad BDI. Esto fue una alerta que enviamos también el viernes. Acá monitoreamos también el tema de las tasas de caución, donde vemos oportunidades también con el tema cauciones, algunos swaps que estuvimos enviando sugeridos. Esta es una oportunidad que enviamos de XP, que también la tenemos abierta. Nos encanta esta empresa de Brasil, pero con cautela por todo lo que implica Brasil, que hace tiempo venimos diciendo. Brasil, salvo 3 empresas que están un poquitito, que son las que más potencial de suba tienen, que son Newbank, XP y Pags, la productora de seguros digital. Esas 3 son las que más potencial le vemos de suba y que estamos recomendando de Brasil. Pero entender que la macro es complicada de Brasil, la micro también, peleas con Estados Unidos, aranceles al 50%, bueno, todo eso, y que todavía falta un año para ver qué pasa con Lula, si se queda, si se va, no hay una oposición firme. Lula, que tenía la imagen por el piso desde que se peleó con Trump y ahora es proteccionista, empezó a crecer su imagen, lo cual hizo que caiga Brasil. El Bovespa había empezado a subir un montón este año y al revés de la lógica, bueno, la lógica no, la lógica es esta, ¿no? La gente de Brasil defiende a un presidente proteccionista. Se comieron un arancel del 50%, no importa, la bolsa se está desplomando, pero la popularidad de Lula crece y eso también es negativo para el mercado. Entonces también, además de que cae por el tema de efecto aranceles, cae por esto. Y por eso buscamos 3 empresas que no se van a ver afectadas por tema aranceles, porque por ejemplo sí, nos encanta Petrobras, nos encanta Vale, pero preferimos ir a sectores y empresas que no se van a ver afectadas por aranceles. ¿Y cuáles son estas 3 de Brasil que nos encanta? Newbank, que ya dimos señal de compra hace tiempo y estamos bastante arriba desde la que la recomendamos. XP, que dimos señal esta semana. Y Pags, que la venimos analizando y viene cayendo. Todavía no dimos señal de compra, la estamos analizando. Vamos a ver desde nuestros indicadores, nos dice que puede caer un poquitito más en los próximos días. Y seguramente vamos a estar enviando al canal de Telegram cuando veamos señal de compra, si llega a nuestro objetivo,
y seguramente sea una estrategia escalonada de compra, porque es imposible determinar cuál va a ser el mínimo de una acción. Porque vos decís, uy, tocó el mínimo, uy, sigue cayendo, sigue cayendo. Es imposible. Hay ciertos indicadores que nos dan una pauta en PAGS y en Brasil es muy difícil hacer eso en un escenario donde la corrección es total del mercado. Entonces nos cuesta mucho determinar ese mínimo. En PAGS estamos analizando desde lo interno de la empresa y los indicadores de lo técnico y fundamental nos darían que estaríamos llegando a un piso. Así que en breve, seguramente cuando toquen nuestros indicadores, que es un 7%, si no me equivoco más, que debería caer para tocar el soporte y resistencia clave, ahí daremos señal de compra. Entonces esa es la otra que enviamos, que estamos analizando, las 3 de Brasil que dimos señal. Que como decía, bueno, todo esto estaba en el canal de Telegram de PDI. ¿Qué más? Otra de las que recomendamos, Jumia, subió un 50 y pico %. Recomendamos ahí en el canal de Telegram. Voló. ¿Qué pasó con Jumia? Jumia es el Amazon africano, le dicen. O ahora le dicen el mercado libre africano, pero en realidad era el Amazon africano. Jumia, que muchos dicen Jumia es de BDI, la descubrió BDI. Vamos a decir la verdad. Jumia la descubrió un amigo, Juli Josovich, director del programa Aftermarket. También da clases en la maestría en finanzas en Ditela y San Andrés. Amigo de la casa, un fenómeno, hace creo que 6 años en una charla de café con él. Digo, che, tenés que ver esta empresa, ¿no? Pues estamos hablando de, en ese momento, Riot Blockchain. Yo le contaba que había comprado, cuando Bitcoin estaba a $8.000, yo había comprado acciones de Riot Blockchain a 0,10 centavos. Después terminaron a $56. Riot Blockchain ahora es Riot Platform, es el mismo CDR, ahora hay CDR. En ese momento no había CDR de Riot, tampoco de Jumia. Bueno, entonces charlando con Juli, me tiró esta de Jumia Technology. Yo no la conocía la empresa, la empezamos a seguir, a estudiar, hablamos mucho con él. Una locura lo que subió, lo que representa esta empresa, pero es una empresa que es como Mercado Libre hace 5 años en un mercado más raro y más pobre, porque es África. Jumia es una empresa alemana de mercado de comercio electrónico. Todavía da pérdida y esta suba que tuvo la semana pasada tan grande es porque en el balance último estimó que para el próximo año vamos a llegar al break-even de ese resultado cero. ¿Qué es eso? Mercado Libre hasta hace 2-3 años daba pérdida. Bueno, Jumia da pérdida, pero aparentemente a partir del año que viene llegaría a ganancia cero, o sea, el break-even, y después empezaría a ganar si todo crece. Tiene una volatilidad y un beta altísimo. No es para cualquier persona. Obviamente ahora ya subió un 50% en dólares en un mes. No es momento para entrar. Cuando veamos de vuelta señal de compra vamos a estar avisando. Hoy por hoy es para mirarla afuera, pero también la recomendamos ahí en Telegram de BDI. Vamos a ver un poco de obligaciones negociables. Obligaciones negociables, comentábamos el error grave de comprar por TIR. Y compremos por fundamentos. Estas son las ON que nosotros recomendamos, que venimos recomendando a nuestros clientes. Vamos a lo seguro, AAA. Empresas con altísima calidad crediticia, que nosotros tratamos de posicionarnos largos. ¿Por qué? Porque creemos que nos queremos asegurar cupones altos, TIR altas, y fíjense las duration, que son larguísimas. Esto es la del plazo de vencimiento. ¿Por qué? Porque ya se sabe que la tasa de interés de Estados Unidos va a bajar la tasa de interés, la Fed va a bajar la tasa de interés, y eso va a hacer de que baje el rendimiento de todos los activos del mundo. Entonces, simplemente porque de acá a un año la Fed va a bajar un 2% o quizá más la tasa de interés, y eso va a hacer que el rendimiento de estas ON va a caer un 2%. Entonces, si yo voy a una ON corta que vence el año que viene, cuando quiera renovar la ON, voy a tener que entrar a una ON que la TIR ya va a ser el 6% o 5%. No voy a tener ONs con TIR del 8 o 9% a plazos tan largos y de empresas tan sólidas. Entonces, ¿nosotros qué recomendamos a nuestros clientes? Pararnos en ONs largas, de alta calidad crediticia. Van a ver que mucha gente te busca, no, que entra el esquema escalonado, te quieren vender siempre ONs cortas para tratar de moverte la cartera. Para nosotros lo peor que nos puede pasar es, yo hoy te recomiendo una ON de vista al 2035 y yo de acá a 10 años no cobro un peso. A mí me conviene recomendarte ONs cortas, meterte ese verso que están diciendo algunos chantas de no hacer un esquema escalonado para que todos los años vayas teniendo vencimiento y vas renovando y la tasa no vas a saber, las pelotas no vas a saber la tasa. Sí, hay indicadores de economía que uno sabe, ya se sabe que la Fed va a bajar la tasa, ya se sabe cuándo, hay estimaciones. Entonces, a veces hay una divergencia de los mismos brokers.
y algunos asesores que te quieren vender ONs cortas o no quiero decir cosas, pero bueno, hay de todo, hay de todo, hay de todo. Pensemos siempre en ONs AAA, largo plazo, para asegurarse cupones altos cuando ya no van a existir más cupones altos si se normaliza la cuestión a nivel mundial, ni hablar si se normaliza la cuestión en Argentina. Entonces, pararse en ONs arriba del 2030 de empresas como PAE, IRSA, YPF, Vista, Plus Petrol, también hay de Tech Petrol, hay de PECOM, estuvimos recomendando varias esta semana, hay muchas ONs buenas y que tienen liquidez. Hay otras que acá no están, pero no tienen liquidez. Estuvimos enviando en el canal de Telegram también de PCR. Después le vamos a mostrar esas que tienen una TIR del 9,5, depende del día. Y nosotros las hemos encontrado también a casi 10% de TIR, ONs excelentes. Bueno, esto es lo que las que nosotros recomendamos. Alta calidad, no comprar por TIR, comprar por fundamentos. Eso es lo que estamos recomendando y no caer en ese error como los que están ahora llorando con Petrolera Concagua. Ahora después vamos a hablar un poco de Petrolera Concagua. Esta es la de PCR que estábamos recomendando, que enviamos una alerta en Telegram. PCR la encontramos con una TIR de 9,82. ¿no? Nos dio señal de compra, en el mercado había liquidez y enviamos en el canal de Telegram esto, donde acá estaba TIR de 9,82 en dólares, 9,70 en pesos, una buena también larga al 2031, como tratamos de hacer. Así que bueno, eso es un poco, y ahora pasemos a ver el tema soberano. Soberano dijimos, che, antes de que caiga, cuando llegaron a tener TIR del 11%, dijimos, che, muchachos, esto no es normal, estamos en Argentina con cepo y reservas netas negativas, inestabilidad política y año electoral. ¿Para qué quedarse en soberanos si esto no es real, este TIR del 11% hoy? Sí, las proyecciones, que si se acomoda la TIR, y empezamos a hacer diferentes escenarios de simulación de irnos a simular cuánto tendría que subir el bono, y nos daba que tenían que subir un 5%, el ALE30 por ahí tiene que subir un 4 o 5%, los bonos más largos por ahí un 7, 8, y para ganar un 7, 8% andate una UN de AAA, como la que estábamos viendo recién, y no sufrir con los soberanos, salvo que tu perfil sea de alto riesgo, confíes en el país, bla, 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 bla. Bueno, ¿qué hicimos? Salimos de soberanos, cayeron entre un 8 y 12%, descontando el cupón, porque nosotros recomendamos salir antes del corte de cupón, porque en Argentina todavía hay mucho FOMO y muchos nabos que recomiendan y te dicen último día para comprar y cobrar el cupón, y no saben que está implícito en el precio. Hay un montón de tipos que están empezando a invertir y caen en esa pelotudez de esos chantas que te dicen esa, que no quiero dar nombres, pero ya sabemos todos quiénes son estos 5 nabos, que te dicen último día para comprar y cobrar el cupón. El cupón está implícito en el precio. Y es lo que se llama intereses corridos, que día a día ese cupón del 8 que se paga semestralmente y sería un 4%, se va devengando en el precio. No hay forma de comprar un día antes del cupón y vender al día después y me gané el cupón. Porque automáticamente, el día que corta el cupón, baja un 4% y a vos te pagan al día siguiente un 4%. Estás igual, pero perdiste con comisiones. No hay que ser Einstein para entender eso. Pero hay mucho ruido en las redes que te bombardean con pelotudeces de estas y hay que entender, ¿no? Intereses corridos, como es en Argentina, porque en Argentina es precio dirty, en Estados Unidos es precio clean. Y nosotros tenemos el sistema argentino, está atado como el europeo, y manejamos con el precio dirty, y en Estados Unidos es precio clean. ¿Qué es eso? Clean, dirty. Que ya está implícito en el precio. En Estados Unidos es clean. Vos operás el bono sin tener en cuenta los intereses corridos. Vos vas viendo el precio y vos cuando comprás pagás por un lado los intereses corridos y otro el valor que esté sobre la par o bajo la par. Eso es precio clean. En Argentina no, está dentro del precio, entonces da confusión y da que también estos genios te digan cualquier pavada. Entonces, ¿qué decíamos con los soberanos? Salir ante el corte de cupón, porque todavía hay FOMO de eso, pasó tal cual lo que dijimos, bajaron los bonos soberanos, los precios, descontando el cupón entre un 8 y 10%, y nos pasamos a ONs para tratar de pasar todo lo que hablábamos al principio, esta volatilidad, inestabilidad, dudas con qué va a pasar con el gobierno, con los pesos, con los dólares, con la deuda, con la tasa de interés, con la actividad económica, con la inflación. Es un montón, un montón, y como veíamos siempre, el mercado peca optimista y a veces se adelanta. Ahora cuando pasamos a ver un poco el Merval, vamos a ver qué pasó, el pico que tuvo el Merval en enero, cómo está ahora, qué oportunidades hay, dónde invertir en Merval, también lo vamos a ver. Pero bueno, bonos soberanos, recomendamos eso, salir. Y ahora que quiere ir entrando y es optimista, quizá puede ser una buena opción. Vas a entrar un 10% más abajo. Te ganaste un 10% en dólares y volvés a entrar. Estas TIR están un poquito más atractivas. Fíjense que cuando nosotros recomendamos salir, la curva de Bopreales
con la de los soberanos estaba prácticamente igual. Vos del Bopreal a la L30 estabas casi al lado. Y no era así porque no es el mismo riesgo, por más que te inventen que sí. Es muy probable que la parte corta de la curva, el año que viene, presentemos o opción, vamos a hacer, optimista, emisión de nueva deuda para pagar esta deuda corta. Hay pagos de amortización muy grandes de los AL 30 y 29, impagables, realmente son impagables. O si se pagan, se va a tener que hacer un repo, pero el repo es como seguir tirando la suciedad bajo la alfombra. En algún momento el repo explota, son tasas altas las de los repos. Pero supongamos que baja el riesgo país, buenas elecciones, escenario optimista, pensemos, ¿no? Escenario optimista, buenas elecciones, baja el riesgo país, baja la tasa de la Fed, que nos va a ayudar a nosotros, porque el riesgo país es la sobretasa de la tasa de Fed de Estados Unidos. Los bonos empiezan a bajar la TIR y el gobierno sale a emitir deuda nueva, quizá un 10% optimista. Saca deuda para pagar esta deuda. Rollover. Y lo hace todo el mundo, lo hacen las empresas, lo hacen los gobiernos de todos lados. Lo que pasa es que a Argentina nadie le cree. Es el país más defaulteador del mundo. ¿Quién le va a creer? Bueno, el escenario optimista es ese. Escenario pesimista o el escenario neutral base que manejamos nosotros es que va a haber una reestructuración voluntaria. No canje, digámosle. Canje voluntario puede ser, ¿no? Sí. De la L29 y la L30. Hay que ver con qué condiciones y cómo, pero va a haber mucho estrés en la parte corta de la curva. No va a haber quita seguramente, va a haber algún beneficio adicional, pero esto se va a reestructurar de una forma voluntaria, seguramente, y eso, como todo canje, genera un estrés. Ya los que han pasado por canjes de ONs, algunos voluntarios, otros no voluntarios, uno por problemas del económico de la empresa, otros por problemas internos familiares de la empresa, como Generación Mediterránea. Así que bueno, eso es un poco soberanos. El que es optimista y quiere entrar en la parte larga, ahora que corrigieron un poco, adelante. Como hay incertidumbre por tema de elecciones, de vuelta los ley local están rindiendo más que los ley extranjera. Y ahí es un tema donde yo a todo el mundo le digo lo mismo. En el 2000, vamos, no sé, voy a comprar el 35, 2035, ¿cómo te ves vos? ¿Qué gobierno pensás que va a estar? ¿El mismo? Bueno, anda por un ley local. ¿Pensás que va a haber otro gobierno, que en Argentina puede ser otra cosa? Bueno, asegúrate que sea ley extranjera, que va a ser más difícil de defaultear, o andate al 38 o 41, que tienen las cláusulas de indenture que hacen que sean más difíciles. Si hay que modificar algo, necesitan mayor porcentaje de aceptación, las modificaciones que tengan. Así que bueno, esto es un poco lo que les quería mostrar. El PBI 26 pagó cupón de interés. Acá mostrábamos cómo era la diferencia del corte de cupón. Fíjense, a 24 horas, 1.01 con el corte de cupón valía en 24 horas y 1.10 en contado inmediato. Esto es un corte de cupón, ¿no? El corte de cupón es que en contado inmediato lo operás con el cupón, entonces vos lo pagás 1.10 y en 24 horas lo operás sin el cupón. No cobrás el cupón, pero lo comprás más barato. La diferencia exacta, porque acá lo enviamos en Telegram para que lo entiendan, la diferencia entre cupón, contado inmediato y 24 horas era el cupón de interés. 1.01 y 1.10 era exactamente el cupón que pagaba el PBI 26. Hay mucha info de este bono en el canal de Telegram. Es un bono que ajusta por Badlar más 6,5%, creo. Ahora después lo buscamos, si no. Que es paga por Badlar, no por Tamar. Tamar y Badlar son dos cosas diferentes. Aclaro porque hay mucho nabo que está diciendo también que la tasa Tamar reemplazó a la Badlar. ¿What? El otro día vi uno que yo decía, sí, reemplazó, y le decía al conductor que la tasa Tamar había reemplazado a la Badlar. No, son dos cosas distintas. Una es la mayorista, otra es la minorista. La tasa Badlar es para plazos fijos mayores a 1 millón de pesos a 30 días y la tasa Tamar para plazos fijos de 1.000 millones de pesos. Entonces se considera uno la mayorista, Tamar, y la minorista, Badlar. Antes se ajustaban por Badlar, ahora se ajustan por Tamar. ¿Cuál es la diferencia? Que la Tamar, al ser más plata, es más alta. Es un puchito más alta la Tamar que la Badlar. Pero no es que la Tamar reemplazó a la Badlar, eso no, por favor. Si ven a alguien diciendo eso, salgan corriendo. Sigamos, ¿qué más tenemos acá? Bueno, esta es la de Edenor, también de vuelta, de corto plazo, nadie sabía qué hacer con los dólares. Estén atentos, vamos a avisar igual en el canal de Telegram. Salió esta UN corta de Edenor a un año con una TIR del 8,5 en la licitación primaria. Paga en cable, se podía entrar en MEP y en cable. Bueno, ahora cuando empiece esta semana, seguramente el jueves o viernes es feriado, pero el jueves ya debería estar operativa.
vamos a enviar el ticker y cuando haya liquidez para entrar, porque es una alternativa de corto plazo, un año, 8,5 es un montonazo. Así que bueno, es un poco lo que teníamos acá del tema, a ver qué más hay de todo que tenía que Petrolera Concagua, vamos a mostrar algo de Petrolera Concagua. Estos son diferentes escenarios. Bueno, Petrolera Concagua es una empresa que no cotiza en bolsa, RIP, que en paz descanse, ¿no? Hubo mucha gente que la recomendaba y ya todos sabíamos que estaba quebrada. Decían, ¿cómo la pueden seguir recomendando? De vuelta, nos llegaron estas últimas 2 semanas un montón de clientes del sur, que se ve que alguien de allá les recomendaba entrar a Petrolera Concagua y era un clavo. Nosotros ya lo veníamos avisando en el canal de Telegram hace 3, 4 meses. No compren Petrolera Concagua, muchísimo cuidado. Además, en el último informe hicimos todo un análisis que donde explicábamos celulosa, Aconcagua, Generación Mediterránea, San Miguel, Rizobacter, y la situación de cada empresa es diferente. Pero Petrolera Concagua estaba fundida. ¿Qué es que estaba fundida? Que los pasivos representaban el 99% del patrimonio neto. De vuelta, la deuda de Petrolera Concagua representaba el 99% del valor de la empresa. Quebradísima, muchachos, ya se sabía, ¿no? Y la gente seguía entrando y de vuelta el error de comprar por TIR, avisamos 800 veces por todos lados. Bueno, hubo gente que hizo esa la de o venía mal asesorado y le recomendaban esto, o que vio por TIR y se mandó y compró. Acá lo que hay es diferentes escenarios de exit yield para diferentes clases de esto de que te da. Y acá lo que vemos más o menos, como para ver, y a que nosotros nos daba, de que hay que ser muy optimista para llegar a un exit yield del 10%, donde queda un valor presente del 78-80, esos serían los nominales, lo que tendría que cotizar sin cupón la ON, ¿no? O sea, y compararlo con el valor actual. Hoy estaba casi en 70 y pico. Y ahí, cuando salió la propuesta de canje, a todos le dijimos, che, vendan, les conviene vender si encontrás liquidez, ¿no? Porque también, ¿quién te compra este clavo? Te convenía vender a 70 que irte a esta reestructuración que es muy jodida. Y no es un canje. La empresa está quebrada. Muerte. Petrolera Concagua no existe más. Ahora, ¿qué hizo? Tango Energy, que es una empresa que se juntó Vista con otra empresa más, y hicieron una propuesta de comprar la deuda de Petrolera Concagua, no la deuda, no la empresa, todos los pozos petroleros que le quedaron a Petrolera Concagua, que Petrolera Concagua Energía. Lo que hizo es lo siguiente. Tango Energy, la empresa que va a comprar la deuda de Petrolera Concagua, pondría 36 millones de dólares, nada más que 36 millones de dólares, que sería para comprar el 1% de la empresa casi, y se hace cargo de toda la deuda, no solamente de las ON, sino también tiene deuda de cheque diferido, de todo, que dejó muertos por todos lados Petrolera Concagua. Se hace cargo de toda la deuda a cambio de quedarse con la empresa. Pero, primero, tiene que haber en este canje más del 90% de aceptación. Y después tiene 3 días, Vista, con esta otra empresa, para decidir si aceptan o no poner la plata que falta para salvar esto. Entonces, no es que yo entré al canje y ya zafé. Yo entro al canje y después, quizá, Vista dice, no, este muerto yo no me lo voy a comer, con este nivel de aceptación no quiero, y ahí sí, chau, como los Grobos, anda a buscar un abogado, como Surcos, no hay. Hay riesgo en las ON, hay riesgo en todo. Toda inversión tiene riesgo. Hasta un plazo fijo tiene riesgo que te sube el dólar. Y puedes perder muchísimo si te sube mucho el dólar y quedaste en un plazo fijo. Entender eso, que todas las inversiones implican riesgo. Entonces, esto es lo que quería mostrar acá del tema ONs. Bueno, ya hablamos de ONs. Ahora vamos a ver un poco de esto. Ya hablamos de la deuda. Vamos a ver un poco... Esto es lo que rinden los bonos soberanos de Estados Unidos, para ver, ¿no? Cuánto están rindiendo, un 4 y pico, y tienen que rendir de acá a un año un 3%, como mínimo, quizá menos. La parte larga de los bonos a 30 años está rindiendo un 4,8%. Esto va cambiando durante el día, semana a semana, pero está cerca del 5%, la que es a 20 años, 30 años, que es alta. Es una tasa alta. Europa ya bajó la tasa de interés, y Inglaterra también, al 3%, ¿no? Recordemos, ¿qué pasó? Después del COVID, todos los bancos centrales salieron a emitir un montón para hacer frente al freno en toda la actividad económica que generó el COVID. Eso, emisión, genera inflación en todos lados del mundo. No hay discusión de eso. Emisión genera inflación.
En Estados Unidos pasó con picos del 10%, en Europa casi el 12%, y después los bancos centrales van regulando la tasa a medida que la inflación va bajando, van bajando la tasa de interés, porque una tasa alta también te genera que te frene la actividad económica. Bueno, en Estados Unidos está ese tire y afloje de Trump con Powell a ver qué pasa con la tasa, tendría que bajar, Europa ya la bajó al 3%, y donde baje va a beneficiar al equity, a un montón de cosas va a beneficiar del mercado financiero, pero principalmente al equity. Yo de acá lo que quería mostrar era cómo están vendiendo los bonos soberanos de otros países, pero principalmente la deuda corporativa. Deuda corpo, acá tenemos para ver deuda corporativa de Brasil. La yield, fíjense, un bono corporativo de Brasil está cerca del 7-8%. Yo puedo comprar tampoco el 7% del Banco Itaú. Banco Río Grande del Sur, 8,7% de TIR. Son TIR altas que reflejan el riesgo de Brasil hoy. Pero si vas a otros países, vas a tener generalmente bueno, en México también está entre el 6 y 7% la TIR de los bonos corporativos, Colombia un poquitito más, hay empresas que acá, de vuelta, una TIR del 54%, Canacol Energy, obviamente, ya está prácticamente defaulteada. Y acá lo que quería ver es, acá por ejemplo, acá tenemos de otros países, esta es de Perú. Perú, los bonos corporativos están rindiendo los más largos 9%, entre el 4,5% y 9%. Y lleguemos a Chile. Chile están rindiendo entre 4,5% y 7%. Y acá esto está bueno verlo. Veamos acá rating. Cuando nosotros hablamos de AAA, y esto está bueno ver, AAA en Argentina es Fitch. Vos tenés Fitch, FIX o Fitch, FITH. Fitch es la subsidiaria de FITH en Estados Unidos. Todas las ON que son ley local y se emiten en Argentina para inversores argentinos, la calificación de riesgo es de Fitch, FIX, y es como más buenita. Entonces existe el AAA de las ON argentinas, pero son calificaciones locales. Esas mismas empresas hacen una emisión internacional, por ejemplo Vista, y la calificación internacional de Vista no es AAA, es AAA la calificación local, pero la que hace FITH, FIT, es la internacional, a Vista somos B, y la mayoría de las empresas que son AAA para Fitch local, internacional, somos W, BB o BB menos. Eso entender siempre que la calificación de riesgo, bueno, después sí vamos a hacer un programa especial de la parte de ONs y calificación de riesgo, pero entender eso, que son dos cosas diferentes. No es que uno mira esto y dice, che, pero un bono de una ON de Vista es AAA. Sí, AAA para el emisor local, para la calificadora de riesgo local. Para la del exterior seguimos siendo BB. En Vista, que Vista es una bomba. Bueno, vamos a... Tenía un grafiquito de... A ver si era este. No, esto es lo de propuesta de Pedro Aconcagua, ya lo vimos. ¿Qué más? Equity. ¿Qué pasó con el Merval? Este grafiquito quería mostrar. Vamos a mostrarlo más acá. Fíjense, el máximo histórico del Merval fue en enero. Después cayó, aranceles de Trump, salida del cepo empezó a subir, elecciones buenas en Cava, subió más y de vuelta volvió a caer. Es como que hay un driver, sube, pero después la tendencia es a la baja. Y después, desde la salida del cepo hasta ahora subió. Pero estamos todavía lejos del máximo de enero. Y acá, bueno, este es un informe de invertir en bolsa donde lo que podría traccionar a una suba del Merval y volver a intentar testear los $2.300 es una elección en provincia de Buenos Aires mayor al 35%, que es muy probable que lo obtenga ese número por las últimas encuestas. Y ahí habría que ver dentro de qué alternativas hay para pararse en Merval, en equity. Y acá, este es un informe de AdCap donde nosotros también recomendamos estas empresas para el que quiera posicionarse en Merval, YPF, Pampa, bueno, Vista vía CDR. TGS a estos precios ya subió mucho, pero nos encanta. Enviamos un resumen del último balance en Telegram, explicamos muy bien todo el tema de lo que se viene de TGS. Renovaron los contratos que tienen hasta el 2040 y pico, o sea que eso te asegura que pueden cambiar el gobierno, pero ellos tienen asegurados todos los contratos hasta el 2045. TGN, que también nos gusta. Transener, nosotros la recomendamos antes,
cuando se empezó a hablar de que va a ser la primera empresa que se va a privatizar. Ya está encaminada a eso, no sabemos cuándo, seguramente después de las elecciones, y obviamente el rally que podría llegar a tener en ese caso es mucho. Ya subió una gran parte con el rumor. Ahora, una vez que estemos más cerca, quizá aquellos siguen diciendo la recomendación de comprar, nosotros somos un poco más cautos con Transener. Y después Metrogas, que sería la segunda empresa en privatizar y que nos encanta y que YPF tiene un montón, y ya YPF dijo que va a vender su posición en Metrogas. Hay que ver qué pasa, pero es otra que nos gusta también para mediano plazo, dentro de lo que es Merval, todo eso. Vamos a ver un poco afuera qué pasó. Vertex Pharmaceutics. Vamos con Vertex. Esta es una buena que habíamos recomendado en la cartera BDI Tech y bajó muchísimo. El sector salud es un sector que nosotros analizamos bastante. Tenemos uno de los chicos de BDI, Harry, Tomás González, que está todos los días analizando el sector y las empresas farmacéuticas, Lilly, Pfizer, Johnson Johnson, Merck, AbbVie, ¿qué más? Novo Nordisk, bueno, Vertex Pharmaceutics. Son diferentes empresas de un sector que es bastante defensivo y que también es muy volátil de acuerdo a las nuevas drogas que van saliendo, no solamente las propias, sino las de la competencia. La semana pasada Lilly había caído un 14%, que el mismo día que presentó el balance, Novo Nordisk, que había caído antes porque la droga de Lilly era mejor, ahora se descubrió que la droga de Novo Nordisk es mejor, entonces subió fuerte Novo Nordisk, bajó fuerte Lilly y el balance era excelente el que presentó. Todo esto pasó el mismo día, empezó bajando un 14%, después reguló y bueno, para el que va a largo plazo fue una oportunidad de compra. Es más, el trade que recomendamos era salir de Jumia, después de haber ganado un 50% en dólares en un mes, y comprar Lilly con un 14% de descuento. Vertex Pharmaceuticals es otra que habíamos recomendado en la cartera BDI Tech. Es una empresa que principalmente está relacionado con lo que es biotecnología. No es como Lilly, que está en la parte de distribución, también, que tiene toda la cadena. Lilly es la farmacéutica más grande del mundo. Vertex se dedica más a lo que es biotecnología y tenía una droga que trataba por el dolor crónico y las neuropatías relacionadas con diabetes, que los resultados experimentales no fueron buenos. Salió el resultado de esta semana de fase 2 y fueron malos y cayó casi un 20-30%. El balance fue excelente, es una empresa que sigue generando el earning per share, fíjense, el 14%, de balances excelentes. Si vemos acá, analizamos un poco el balance, las recomendaciones de diferentes calificadoras, que sigue siendo buy, el target a 12 meses $540, los earning per share, fíjense cómo viene creciendo del 2024 de 11, va a seguir creciendo el earning per share, las ventas y el earning per share. Hoy el earning per share, como decíamos, que fue un mal año 2024, pero el 2025 las expectativas es que siga creciendo. Hoy tiene un earning per share del 12, como mostramos en el balance, pero las expectativas es que termine el 25 con un 18 de earning per share y 20 para el 2026. Tuvo eso, lo que tienen estas empresas, que de repente una droga mejor, otra que otra, y hace de que, por más que el balance es excelente, las proyecciones, porque el mercado se adelanta y piensa que esas drogas van a generar más ventas. El sector salud es un sector que va a traccionar muchísimo la economía en los próximos años. Cada vez la gente vive más, cada vez la gente gasta más en cuidado, cada vez se descubren nuevas enfermedades que requieren nuevos tratamientos. Entonces, teníamos el caso de Lilly y Novo Nordisk, que están compitiendo en una píldora por el tema adelgazar, que el que gane ese mercado, no es como el mercado de los robotaxi, que también le damos muchísima bola e investigamos muchísimo. El mercado de los robotaxi, que es fantástico y es emocionante. ¿Cuántos autos hay en el mundo? Millones, miles de millones. ¿Cuántos robotaxis o autos que manejan automático hay? Ninguno. Bueno, ahora sí está Uber por un lado, Google por otro lado. Bueno, Tesla por otro lado, diferentes modelos de negocios, de cómo aplicarlo. El tema es que el que gane ese mercado, esa cuota de mercado, el primero que entre, es tan grande el tema de autos autónomos que es muchísimo lo que pueden capitalizarse. Es parecido, lo comparamos con lo que pasó con Nvidia y los semiconductores, Palantir con inteligencia artificial. Bueno, ahora los robotaxis también son mercados disruptivos nuevos, que el primero que entre tiene todo para llevarse y es una torta de guita en juego que hay en el mercado de los robotaxis y en el sector salud también. Principalmente las cuestiones que son genéricas. ¿Cuáles son? El caso de Lilly y Novo Nordisk, las pastillas estas para adelgazar, que aparentemente funcionan las dos, una un poco más, una un poco menos cada vez que salen resultados, pero está todo peleado entre Lilly y Novo Nordisk. Novo Nordisk no tiene CDR, que la quiero operar, que es con acción de afuera. En Telegram enviamos ahí una recomendación y un análisis de la empresa.
Y después también está Vertex, que está con una píldora que es para los dolores crónicos y para todo tipo de neuropatías, y que sería como una competencia al ibuprofeno, para decirlo. No, no me maten los médicos con esto que digo. El ibuprofeno, o sea, el genérico del ibuprofeno, ¿no? Yo ibuprofeno es una marca, pero el genérico, lo que hace es el tratamiento directo contra el dolor muscular, y hoy es como que sirve para todo. Bueno, hoy saldría una droga mejor que le está analizando Vertex Pharmaceutics. Aparentemente, esa droga que tenían iba a ser abierta a todo el público y en fase 2 experimental le dijeron que no puede y que va a ser solamente para las neuropatías periféricas relacionadas con diabetes, lo cual hizo que el mercado se le achique y las ventas futuras que iba a generar de más por eso también caigan. Descontando ya toda esa noticia, igualmente el price target a 12 meses son $540. El earning per share va a seguir subiendo y las ventas van a seguir subiendo en los próximos 2 años. Entonces, la recomendación sigue estando, la alerta sigue estando, nos quedamos comprados. Es parte del riesgo que hay, ¿no? De que de repente te caiga, pero es una empresa súper, súper sólida y que nos encanta. ¿Cómo decir, che, me paro, yo quiero irme al sector salud, pero no quiero tener todo este riesgo, volatilidad, que cae Lilly, que sube el Novo Nordisk, que cae Vertex, que después vuelve a subir Lilly? Y bueno, el ETF XLB, este que está acá, que ahora se puede operar vía CDR, que tiene un conglomerado de estas empresas las más importantes. Que fíjense, Lilly es el 12,32% del índice. Johnson Johnson, Abbott, United Health, que es una empresa que nos pregunta muchísimo, es para hablar largo y tendido, pero cayó mucho, hay mucho problema interno y tienen muchos juicios atrás por fraude. Todavía es una situación delicada, que esté en mínimo, lo que decimos siempre, que algo esté en mínimos no implica que hay que comprar porque esté en mínimos, que algo esté en máximos no implica que hay que vender porque está en máximos. Analicemos fundamentos. Los fundamentos de United Health son complicados, así que es para esperar por ahora. Abbott, que también nos gusta, Merck, Thermo Fisher, van a ver que muchas de estas están en nuestras carteras, Amgen también, Biogen también, nos encantan todas estas, son empresas que nos encantan y que tenemos un potencial por esto que decimos, ¿no? Si uno se quiere parar a largo plazo, es un sector que va a tener mucho dinamismo en los próximos años y hay mucha pelea a ver quién va a quedarse con la parte grande de ese mercado. La forma más fácil es el ETF XLB y diversifico. Así que bueno, esto es un poco todo lo que quería mostrarles. Me han quedado cosas afuera también, seguramente, pero este es un buen resumen como para que vean dónde pararse, tanto en bonos soberanos, ONs, acciones, carry trade, tasas en pesos que ajustan por ser, qué va a pasar con inflación, CDRs, creo que hablamos de todo. Espero que les sirva y nos veremos pronto.